nuestros días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46, 47. Nuestro cuidado pastoral se enfoca en forjar creyentes en constante crecimiento espiritual, que conformen familias fortalecidas por su íntima relación con Dios, mientras evangelizan a los aún no alcanzados por Cristo y reciben con amor a aquellos hermanos que regresan a los pies del Señor. Comparte el Evangelio en fraternal compañerismo, orando por las necesidades, compartiendo la palabra. Es una bendición poder estar en la casa de Dios. Es una bendición poder estar en la casa de Dios en esta tarde. Yo no sé si usted lo toma así, pero para mí es una bendición poder estar en este lugar. Porque sabe que en este lugar no se puede sentir otra cosa que no sea la presencia de Dios. Y si otro espíritu se quiere entrar, aquí está el Espíritu Santo de Dios para que pueda reprender todo espíritu contrario y usted y yo nos podamos gozar en la presencia de nuestro Dios. Yo siento algo especial en esta tarde. No porque a mí me toca predicar, pero cuando venimos sinceramente, venimos a postrarnos, a presentarnos con una ofrenda, a darle a Dios lo que traemos. Él lo recibe y Él se deja sentir. Y yo puedo sentir que la presencia del Espíritu Santo está en medio de su pueblo para consolar, para darnos fuerza, para alentarnos, para que nosotros sigamos hacia adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay solamente uno que está interesado en que usted no se goce en la casa de Dios. Y ese es Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hermosa tarde. Pero yo sé que usted está gozoso. Yo sé que nosotros estamos gozosos en esta hermosa hora. Alabado sea el nombre del Señor. Razón tenía el salmista cuando él dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y creo que todos estamos contentos. Hemos llegado gozosos a este lugar. Si es que en esta hermosa tarde doy gracias a Dios por el privilegio que Dios me concede de leer la palabra del Señor. En esta hermosa tarde les invito a que se pongan en pie. Vamos a leer una hermosa palabra, un hermoso versículo que el día de ayer lo leímos en este lugar. Busque ese Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Vamos a estar leyendo en esta hermosa hora. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Me confirma con amén cuando usted lo haya encontrado. Gloria a Dios. Todavía están unos hermanos ahí buscándolo. Y quiero que todos leamos esa hermosa palabra. Es una palabra de que nos habla nuestra vida, que muchas veces le hemos leído varias y muchas veces, pero no nos hemos detenido a entender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Gloria a Dios. Juan capítulo 8, versículo 31 de adelante. ¿Lo tenemos? Damos lectura a la palabra del Señor, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su letra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Alabado sea el nombre del Señor. En esta hermosa hora vamos a estar meditando en lo que en realidad es
o se requiere ser un discípulo de Jesús. El discipulado, mis queridos hermanos, tal vez sea la persona menos indicada que hable de esta palabra, pero es necesario que el pueblo de Dios, que la iglesia de Dios sea instruida en el discipulado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No en lo que nosotros pensemos, no en lo que yo piense, como yo diga, sino a como nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos discípulos de Él. Sabe que el futuro de las congregaciones depende del discipulado que se le esté dando a toda la congregación. Porque creo que la mayoría, los que estamos en este lugar, entendemos y hemos aprendido y conocido que es ser un discípulo de Jesús. Pero si yo le pregunto a la mayoría que estamos en este lugar, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Muchos ignoramos. Muchos no sabemos qué se requiere para ser un discípulo de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Porque, como han dicho en este lugar, los jóvenes es el presente y el futuro de las congregaciones. Pero van a ser el futuro o el presente dependiendo cómo nosotros los estemos instruyendo a través de la palabra de Dios. Porque ser discípulo solamente por decirlo es fácil. Es demasiado fácil. Pero lo que se requiere para llegar a ser un discípulo de Jesús, eso se requiere de esfuerzo, trabajo, valentía y muchas veces hasta lágrimas. Porque eso fue a que Jesús llamó a sus discípulos. Sabe que del momento de que nosotros decidimos ser un discípulo de Jesús, hablando no solamente de hombres sino también mujeres, se requiere es entrar a una área de trabajo, a una área, mis queridos hermanos, de sufrimiento, de angustia, de aflicción, de desvelo. Muchas veces, al decidir ser un discípulo de Jesús, es entrar a un campo de batalla, no a un campo de descanso, no a un campo de acomodamiento. Y muchas veces, en muchas de las congregaciones, eso es lo que está pasando. Nos llamamos ser discípulos de Jesús, pero estamos trabajando en un campo de descanso, en un campo de acomodamiento, no en el campo verdaderamente que se requiere ser el discípulo de Jesús, que es el campo de trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es, mis queridos hermanos, por eso es que en las iglesias, en las congregaciones, vemos mucho que estamos solamente por venirnos a sentar a una banca. Hemos, mis queridos hermanos, agarrado o entendido que el ser un discípulo de Jesús solamente es fácilmente venir a sentarnos a la silla, venir a adorar a Dios, a darle la alabanza. Es necesario, sí, pero se requiere más de ahí para ser un verdadero discípulo de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabe que porque muchas veces no le encontramos sentido a este camino, a este evangelio, porque no nos hemos comprometido completamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso que muchas veces no le hayamos sentido a este caminar. Se nos parece de que ya todo, que solamente venir a la iglesia, hasta ahí es suficiente. Pero lo que Dios pide de su pueblo, de su iglesia, es más de eso. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque servirle a Dios sin esfuerzo es fácil. Es fácil. Pero cuando Jesús escogió a sus discípulos, mis queridos hermanos, ellos abandonaron toda la comodidad que tenían, todo lo que poseían,
porque ellos sabían a qué ellos se iban a enfrentar, y si ellos no se despojaban de todo aquello, les iba a estorbar para servir completamente de lleno al llamado de que Jesús les había hecho a cada uno de ellos. Y nosotros no somos la excepción. Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha llamado a cada uno de nosotros para ser discípulos de Él, para ser seguidores de Él, para que nosotros seamos, mis queridos hermanos, que enseñemos y le digamos a la gente de la iglesia o a aquellos que no conocen de Dios, que verdaderamente lo que Jesús quiere es darle vida eterna. Vaya conmigo a Lucas capítulo, alabado sea el nombre del Señor, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 25. Y esto, en este lugar le hemos leído muchas veces. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en esta hora, lo poquito que Dios ponga en nuestro corazón, de eso vamos a hablar, porque Dios quiere una iglesia viva. Dios quiere hombres y mujeres entregados a su obra. Dios quiere hombres y mujeres, jóvenes y niños, que en realidad estén dispuestos a pagar un precio por servirle al Señor. Vea lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 15. El tema que tiene mi Biblia dice: lo que cuesta seguir a Cristo. Lucas capítulo 14, versículo 25. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga lo que dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Creo, mis queridos hermanos, que no es necesario darle en profundidad una explicación lo que Dios nos quiere dar a entender a través de su palabra. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, dice que esta palabra tiene una comunión con el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros leemos esta palabra, y si el Espíritu Santo está en nuestra vida, hay una respuesta de parte de Dios, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la obra de Él. Oiga lo que dice: grandes multitudes iban con él. Jesús estaba empezando, estaba en el ministerio, en el apogeo del ministerio de Jesús. Él empezaba su ministerio, mis queridos hermanos, y eran seguidos, porque la palabra dice: por multitudes lo seguían a él. Alabado sea el nombre del Señor. Iban tras de él las multitudes. Pero cuando Jesús vio que aquella multitud iba atrás de él, eso no era lo necesario, no era lo suficiente solamente creer en Jesús, solamente ser seguidor de Jesús. Él, mis queridos hermanos, se detiene y le dice: momento, no solamente es que ustedes vengan detrás de mí, no solamente es de que ustedes hayan aceptado, no solamente se requiere que ustedes tengan fe, sino que se requiere, para que ustedes sean mis discípulos, se requiere algo más de ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Y les dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, imagínese usted, la fama de Jesús había inundado toda aquella región por los milagros, por las sanidades, por hacerse llamar el rey de los judíos, el Mesías. La fama de Jesús era impresionante en aquella región, en aquellos tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Jesús, mis queridos hermanos, viendo aquella multitud, no los impresionó, mis queridos hermanos, como haciendo más milagros enfrente de ellos. Dios no les impresionó, mis queridos hermanos, sanar a mujeres y a hombres, mis queridos hermanos, para que multitudes se llegaran, o para que aquella gente que todo
todavía no se habían llegado a Jesús, se llegaran por los milagros. No, en los mis queridos hermanos les dice unas palabras que se requiere más de ser seguidor de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y él se detiene y le dice, volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿A qué nosotros hemos sido llamados? ¿A qué nosotros hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo? Aquellos discípulos con los que Jesús escogió, mis queridos hermanos, estaban y fueron instruidos por el maestro de maestros. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a los maestros que Dios tiene en este lugar, a todos los maestros que enseñan la palabra del Señor. Pero sabe una cosa, que muchas veces nosotros no queremos dejarnos instruir por el maestro de maestros, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces nosotros buscamos alternativa por otro lado para poder ser instruidos a través de la palabra, pero la palabra me dice que el maestro de maestros se llama Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret. Él es el maestro de maestros y en él es que nosotros podemos encontrar cómo poder ser un discípulo verdadero de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con esto no quiero decir de que Dios ha escogido maestro que enseña, claro que sí, pero el verdadero, que quien lo hace un verdadero discípulo, se llama Jesús. Jesús de Nazaret. ¿Y cómo nosotros lo encontramos? A través de la palabra. Y cuando Jesús le dice, todo aquel, mis queridos hermanos, Jesús le dijo, todo aquel, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, y empieza a mencionarles muchas cosas. Esto Jesús no le está diciendo olvídelo, abandónelo por completamente, déjelo solo y ustedes váyanse. No, Jesús no les está diciendo, no se refiere a eso, a que usted y yo abandonemos la familia, los hijos, la mujer, la esposa por completo. No, pero sabe una cosa que yo he entendido a través de la palabra, lo que Cristo quiere de que yo, mis queridos hermanos, en mi vida, quien sea el primero es Jesús de Nazaret, y por segundo sea mi esposa. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que Jesús está dando a entender a través de su palabra, que primeramente tiene que ser Él en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús tiene que estar por sobre de todas las cosas de nuestras vidas. Tiene que estar por encima de sus hijos, de su esposa, de su familia. Jesús tiene que ser el número uno en nuestra vida para poder ser un discípulo verdadero de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y muchas veces eso es lo que nosotros no hemos entendido, que es verdaderamente ser un discípulo de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, y el que no aborrece aún su propia vida. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra, mis queridos hermanos, nos pone en estrecho a nuestra vida. Porque, mis queridos hermanos, como les decía al principio, no es solamente venir a la iglesia. No es el propósito de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida o para cada uno de nosotros. No es ese. Él nos ha escogido para que seamos discípulos de Él. Pero para eso se necesita pagar un precio. Para eso se necesita pagar un precio. Y ese es lo que ahora en día nosotros no queremos pagar. Eso es lo que nosotros no queremos pagar, el precio. Hemos tomado el evangelio como
Como dice más hermano santo, bien light, así ve. En otras palabras, al suave. Al suave. Pero lo que yo puedo encontrar y lo que yo veo a través de la palabra, no es ese el evangelio que Cristo quiere, o no es eso lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Nosotros creemos que así es. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero Cristo no es eso lo que quiere de cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros paguemos un precio. Y sigamos leyendo lo que dice, mis queridos hermanos. Y aún también su propia vida no puede ser mis discípulos. O sea que en otras palabras, lo que yo piense queda aparte. Lo que yo quiera hacer, eso queda aparte. Y sabe, mis queridos hermanos, que muchas veces, y van a decir, aburre por lo que va a decir, por eso es muy cierto. Muchas veces ponemos nuestro cansancio, la pereza, antes que a Dios, antes que a Jesús. Y es parte, mis queridos hermanos, de no negarnos a nosotros mismos. Eso es parte. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso hemos caído la mayoría que estamos en este lugar. La mayoría, no le voy a decir ustedes, sino que todos nos incluimos, mis queridos hermanos. Hemos caído en un conformismo. Pero Cristo no es eso lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Sigamos leyendo lo que dice, mis queridos hermanos. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Alabado sea el nombre del Señor. En aquel entonces, mis queridos hermanos, los que tenían una viña, ahí construían una torre para poder revisar o ver desde largo. Aquella torre estaba en medio, mis queridos hermanos, de la viña. Y Jesús, mis queridos hermanos, se refería cuando aquella gente construía aquella torre y no se ponía, se sentaba primeramente a meditar, a pensar si lo que poseía le iba a alcanzar para construir, para llegar hasta el final. Porque si no lo alcanzaba, él iba a ser motivo de burla para los demás. Oiga, veamos eso en lo espiritualmente. ¿Sabe que por qué muchas veces dentro de las congregaciones habemos torres medias construidas? ¿Sabe que por qué dentro de las congregaciones habemos torres por mitad todavía? ¿Sabe que por qué dentro de las congregaciones habemos torres que solamente están con la fundación nada más y hasta ahí? Solamente el cimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Y es notorio, mis queridos hermanos, cuando en realidad en nuestra vida no hemos, mis queridos hermanos, aprendido del maestro de Jesús de Nazaret. ¿Sabe cómo se echa de ver cuando un verdadero discípulo no está verdaderamente construido por completamente, o nuestra torre está por mitad? Ejemplos. Muchas veces cuando nos dan un ministerio dentro de las congregaciones, cuando nos ponen en cierta área, vamos de aquí por allá. Cuando nos dan un privilegio como un diaconado, un ministro, ¿por qué muchas veces, mis queridos hermanos, por qué muchas veces lo hayamos pesado, mis queridos hermanos, que esa carga pesa? ¿Sabe que por qué?
porque no estamos completamente decididos a servirle a Dios. Nuestra torre está media y eso no nos deja para que nosotros podamos hacer lo que Cristo quiere con cada uno de nosotros. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Que muchas veces somos inconstantes, mis queridos hermanos, en los ministerios. ¿Sabe que por qué? Porque nuestra torre todavía está media. Todavía, mis queridos hermanos, solamente está en fundación nada más. No se le ha tirado la mezcla, la piedra. Vámonos en la área de la maestría. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces, y acá lo hemos visto, muchas veces han puesto hermanos y hermanas en la maestría para enseñar a los niños. ¿Y sabe que por qué? Se han alejado de ese privilegio, porque la torre está media todavía. Porque esa torre no se puso a pensar antes de recibir ese cargo, ese privilegio, el compromiso que se requiere para poder ejercer, para poder llegar hasta el final. Somos torres medias construidas en las iglesias en estos tiempos. Somos torres que no estamos, mis queridos hermanos, alabado sea el nombre del Señor, dispuestos a salir hasta el final. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no quiere, hermanos, hermanas, a medias torres. Dios quiere hombres y mujeres que verdaderamente se paren el camino de Dios, para que podamos emprender este camino con valentía, con fuerza, porque sabe una cosa, de que no estamos solos. Está el poderoso, aquel que nos ha encomendado. Él nos va a equipar, Él nos va a ayudar para que usted y yo podamos desarrollar el ministerio de que Él ha puesto en nuestras manos. Gracias, Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Te alabamos. ¿Se goza usted? Alabado sea el nombre del Señor. Te bendecimos. ¿Quién hombre, dijo Jesús, para construir no se sienta primero a pensar? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, mis queridos hermanos, por eso se requiere de un precio de pagar para servirle a Dios. Se requiere de un precio, mis queridos hermanos. Esto no es solamente, mis queridos hermanos, Jesús, cuando vio aquella multitud que iba con Él, lo seguía. Jesús vio que eso no era lo suficiente. Él les dijo: un momento, hay algo que requiere más de eso. Y eso es lo que nosotros, esa es la iglesia de ahora en día, esa es la iglesia de Cristo, que no queremos pagar un precio. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y esto no se mira solamente acá, sino que en muchos lugares, en muchos, que hemos empezado pero con fuerza, pero no hemos llegado, mis queridos hermanos, en realidad a entender lo que Jesús nos pide como hijos de Él. No hemos llegado a entender a profundidad lo que Jesús demanda de su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Lea conmigo ahí mismo el capítulo 14 de Lucas y el versículo 32. Alabado sea el nombre del Señor. Leamos el 33. Alabado sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así pues,
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. Eso no lo digo yo. Eso lo dijo Jesús de Nazaret. Usted no tiene que obedecernos, mis queridos hermanos, lo que nosotros le digamos, lo que nosotros pensemos. Nosotros que tenemos que obedecer lo que Jesús nos dice a través de su palabra. ¿Y cuántos de nosotros, por lo que poseemos, no estamos dispuestos a servirle a Dios? ¿Cuántos de nosotros, por lo que poseemos, no estamos dispuestos a despojarnos o dejarnos un momento por servirle a Dios? Dios bendiga a los que tienen compañía. Sé que hay hombres que prefieren, y lo hemos escuchado en este lugar, que prefieren mejor estar en este lugar adorando a Dios, llenando su alma de lo espiritual, que llenando el bolsillo de dinero. Y eso es lo que Cristo nos quiere dar a entender a través de su palabra, que tenemos que dejar todo lo que poseemos. Y si nos vamos a enumerar tantas cosas que nosotros poseemos, aún ni la cama queremos dejar muchas veces. Aún ni la cama queremos dejar muchas veces. Y ya no digamos casa, carro, dinero. Dios bendiga a los que tienen dinero. Hay un terreno a donde se puede sembrar. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Mis queridos hermanos, se requiere de valentía para servirle a Dios. Para servirle a nuestro Dios tiene que haber una pasión por Jesús. Tiene que haber en nuestra vida una pasión, no como la pasión que muchas veces pasamos nosotros, la pasión por la novia que teníamos. Algunos serán apasionados en esta hermosa tarde aquí en este lugar, creo que sí. Yo estoy apasionado por Jesús. Yo estoy apasionado por Jesús. ¿Sabe por qué? Porque he entendido de que para qué Él me ha llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Se requiere, mis queridos hermanos, una pasión por Jesús. Cuando usted y yo, cuando andábamos de novio con ahora es nuestra esposa, estamos apasionados. Aún hasta cuando estábamos dormidos, soñamos con ella. Nos despertamos y antes del café en la mente estaba ella. Antes de la comida estaba ella. Antes de irme para el trabajo, ella estaba ahí en la mente. Eso se llama una pasión carnal. Pero llevemos a la pasión que Cristo quiere por Él. Una pasión, mis queridos hermanos, eso es lo que Cristo quiere de su Hijo, de cada uno de nosotros. Una pasión por Él. Una pasión que usted y yo deseemos estar delante de la presencia de Dios, mis queridos hermanos. Porque eso es hermoso, mis queridos hermanos, sentir esa pasión por Cristo Jesús. Porque cuando en nuestro noviazgo, cuando ya la estábamos acerca o cuando poníamos una cita donde poderse ver, alabado sea el nombre del Señor. Antes de la hora ya estábamos ahí arreglándolo bien, mirándoselo en el espejo, lavando bien el carro. Aleluya. Buscando los zapatos más caros que teníamos, de $20. Alabado sea el nombre del Señor. Perfumándonos por todos lados.
Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando se acercaba aquella persona que usted quería ver, que deseaba, aquella pasión lo acercaba, usted no quería retirarse de ahí. Usted no quería salir huyendo de ahí. Usted quería que el tiempo se estuviera o se pusiera en un stop. Que se detuviera el tiempo para que las horas, más cuando nos veíamos escondidos, tanto las hembras escondidos de los padres. Lo mandaban a comprar y le llamaba al novio y le decía: a tal hora voy a salir, llegate ahí, pero hasta cierto tiempo puedo estar ahí, ya no, porque a ciertas horas tengo que regresar a casa. Ese tiempo nosotros queríamos que se volviera una eternidad. Ese tiempo nosotros queríamos de que no se terminara nunca. De igual manera Jesús así quiere una pasión por Él. De igual manera Jesús así quiere una pasión verdaderamente con Él. Y queridos hermanos, no hay amor tan hermoso que estar, o el amor que Cristo da a cada uno de nosotros. No hay lugar más hermoso que estar delante de la presencia de Dios, mis queridos hermanos. Y ese es hermoso, sentir ese es hermoso, anhelarlo, estar delante de la presencia de Dios. Aleluya. Eso se requiere de un discípulo de Jesús, apasionadamente servirle a Él. Y ese es lo que en la iglesia muy poco hay, muy poco se encuentra la pasión por Jesús. Eso es así. Eso es así. Porque cuando no hay pasión por Jesús, no te da igual todo. Pero eso no es lo que yo encuentro en la palabra del Señor. No es eso lo que yo puedo encontrar a la luz de la palabra, lo que Cristo quiere o para qué Él nos ha llamado a cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, y una de las características de un discípulo de Jesús es que se involucra en todo lo que se requiere de la palabra de Dios. Porque los discípulos, antes de salir a predicar, antes fueron instruidos por la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Había aquella pasión, aquellos hombres se involucraban en la enseñanza de que Jesús les daba. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos dice a cada uno de nosotros. Que si nosotros queremos ser, y para eso hemos sido llamados, para ser discípulos de Jesús, pero tenemos que esforzarnos más. Tenemos que estar, mis queridos hermanos, en lo que se requiere de la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso se requiere un precio de pagar. No lo vamos largo ahora en este lugar. Los días domingos hay enseñanza de la palabra de Dios. Hay enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué en veces nosotros no llegamos a ser instruidos a través de la palabra? Porque no hay esa pasión. No hemos en realidad, mis queridos hermanos, tomado ese llamado en serio. Y cualidad de un discípulo es que se involucra en la enseñanza de la palabra del Señor. Lo podemos ver en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, mis queridos hermanos, capítulo 2 en adelante. Dice que aquellos discípulos, cuando predicaban la palabra, y aquella gente que se llegaba a ellos a escucharlo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál era la doctrina de ellos? La resurrección de Jesús, la enseñanza de la palabra de Dios, el bautismo. Eso era lo que aquellos hombres enseñaban, y aquella gente que se llegaba a ellos, mis queridos hermanos, permanecía en eso.
permanecían unidos, perseveraban en la doctrina. Y eso es lo que nosotros muchas veces no estamos dispuestos a pagar. Y Dios no nos quiere ver solamente que vengamos a este lugar. No, Él nos quiere para algo más. Él nos quiere para algo más. Y el que no quiere ser discípulo de Jesús no se interesa o no nos interesamos por nada. No nos interesamos ni tan siquiera por leer la palabra en la casa. No, ni aún no les interesamos por leer la palabra en la casa, mucho menos nos vamos a interesar para encaminar a este lugar para ser enseñado a través de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Y otra característica de un discípulo de Jesús es que tiene amor para todas aquellas personas. Característica de que Jesús le dijo a sus discípulos que tenía que haber en ellos era amor hacia todos los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús les dijo, mis queridos hermanos, alabado sea el nombre del Señor, les dijo a sus discípulos en que ellos iban a conocer que eran sus discípulos de Él, en que se amaran unos a los otros. No solamente amor entre nosotros en este lugar en los que estamos congregados, no, es amor hacia todos los demás. No solamente amor dentro de la congregación, no. Jesús les dijo, tienen que tener en qué se conocerán, primeramente en que os améis unos a los otros. En esto conocerán, les dijo, que son verdaderamente mis discípulos. Ahora, nosotros amamos a las demás personas. Aparte de lo que nos reunimos ahí en este lugar, amamos a los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es uno del mandato en que nosotros nos podemos caracterizar como un discípulo verdadero de Jesús. En que el amor esté en nosotros y hacia los demás. Y cuando demostramos el amor hacia los demás, Jesús les dio instrucción a sus discípulos. Alabado sea el nombre del Señor. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Se requiere de un amor para la humanidad, porque ese fue el amor de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Por amor entregó a su Hijo, envió a su Hijo al mundo. Y por ese amor es que usted y yo estamos en este lugar. Y eso, lo que Jesús pide de cada uno de nosotros, que tengamos ese amor por los demás, no solamente por los que estamos en este lugar, sino por todo el mundo. Ese fue el mandato de Jesús, ir por todo el mundo. Y eso es lo que nosotros no queremos hacer muchas veces. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces porque primeramente ponemos las dificultades, los obstáculos antes. Pensamos, no, pues no puedo ir, es que no puedo hablar. Muchas veces es la excusa que nosotros ponemos, no puedo ir porque no puedo hablar. Y si nosotros no leemos la palabra del Señor, ¿cómo nosotros
¿De dónde entonces vamos nosotros a sacar para poder hablar hacia los demás si no leemos la palabra de Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere, Dios anda buscando, y Dios lo que Él quiere de la iglesia, de cada uno de nosotros, es que seamos valientes, que seamos esforzados. Dios anda buscando hombres y mujeres. No sé si usted ya ha escuchado esta palabra, hombres y mujeres audaz. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esa palabra o sabe qué el significado de esta palabra. Audaz, hombres y mujeres audaz. La palabra audaz quiere decir, mis queridos hermanos, se le indica esta palabra o se le da esta frase a aquel hombre y a aquella mujer que no importa las dificultades que puede enfrentar, él se atreve a ir hacia adelante. Él se atreve a encaminar hacia adelante. No mira los obstáculos, no mira el problema, no mira las dificultades, sino él está confiado en aquel que lo llamó. Y eso es lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros, que no pongamos los problemas, las dificultades. Él quiere que nosotros miremos y pongamos a Él adelante de todas las dificultades. Y cuando nosotros hagamos de esa manera, entonces vamos a ser triunfadores, vamos a ser victoriosos, porque Él está con nosotros. El que nos ha llamado, Él nos ha prometido estar con cada uno de nosotros. Y Él, mis queridos hermanos, si Él nos ha llamado, Él nos va a armar de todas las herramientas que nosotros necesitamos para ir a predicar la palabra de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios anda buscando y sigue buscando hombres y mujeres valientes en la obra de Dios, que no le teman a las dificultades, a las pruebas, a las luchas, porque este es el camino de un discipulado, de un discípulo de Jesús, a un camino de trabajo, de lucha, de prueba, de lágrimas. Ese es un discípulo de Jesús. Y muchas veces ese es lo que nosotros no queremos pagar. Hay que pagar un precio. Muchas veces pagamos un precio por otras cosas. Muchas veces pagamos un precio que por algo que no lo necesitamos en nuestros hogares, pero pagamos un precio por eso. Pero el precio que hay que pagar para ser un verdadero discípulo de Jesús, no lo queremos pagar. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y termino con esto. Alabado sea el nombre del Señor, con el versículo que dimos inicio en esta hermosa tarde. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, que si nosotros no permanecemos en la palabra de Dios, aunque nosotros digamos que somos discípulos de Jesús, no lo somos, porque la palabra lo dice. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si nosotros no permanecemos en la palabra de Dios, no podemos ser discípulos de Jesús. Y es importante creer en Jesús verdaderamente, plenamente, para ser un verdadero discípulo de Jesús. Mis queridos hermanos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, nosotros decimos, cuando le decimos, ¿cuántos somos libres? Decimos todos, amén, somos libres. Pero en realidad la verdadera libertad que Cristo quiere que haya en nosotros, o que nosotros encontremos, es a través de la palabra, cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios. Durante de eso no podemos encontrar, mis queridos hermanos, la libertad completa en Jesús, si nosotros no permanecemos en la palabra de Dios.
si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es fácil decir, he conocido a Jesús. Es fácil decir, yo soy libre, Jesús me ha hecho libre. Pero la pregunta es, ¿permanecemos en la palabra? ¿Permanecemos en la palabra? Es cuando permanecemos en la palabra, es cuando nosotros encontramos aquella libertad verdadera. De lo contrario, podemos decir, somos libres, pero si no permanecemos en la palabra, esa libertad es falsa. Esa libertad no es verdadera. No lo digo yo, sino la palabra lo dice. Alabado sea el nombre del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús, ese fue el mandato. No era lo suficiente con solamente ser seguidor de Jesús. No bastaba solamente por creer en Jesús. No, es algo más. Se requiere de algo más para ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Estamos dispuestos nosotros a ser discípulos de Jesús? Yo sé que muchos no estamos dispuestos porque es un precio grande que pagar. Es un trabajo que cuesta. Se requiere de esfuerzo, valentía, de carácter para ser un discípulo, un seguidor de Jesús. No solamente basta con aceptar a Jesús y quedarnos tranquilamente. Solo hay una cosa que se requiere, se obtiene gratis, que es la salvación. Pero de ir para adelante hay que pagar un precio. Pero para ser un discípulo de Jesús no se obtiene así de la nada fácilmente. Se requiere de pagar un precio para poder ser un verdadero discípulo de Jesús. Así es que en esta hermosa tarde, si hasta este día nosotros hemos estado con un conformismo, hemos estado ahí tranquilamente estancado, hemos estado ahí conforme hasta donde Dios nos ha llevado, Jesús no quiere eso de la iglesia. Él quiere algo más. Él quiere que nos esforcemos. Él quiere, mis queridos hermanos, que nosotros vayamos de aumento en aumento, que seamos la luz de este mundo. Alabado sea el nombre del Señor, porque el mandato de Jesús es ir y predicar el evangelio a toda criatura. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el mandato. Ese es un verdadero discípulo de Jesús. Él quiere que nosotros seamos una luz en esta oscuridad, en este mundo a donde Cristo nos ha escogido para que seamos discípulos de Él. Que el Señor le bendiga en esta hermosa hora. Aleluya. Y a su nombre. Dios es bueno. Y para... Todos los días se reunían en el templo
y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46, 47. Nuestro cuidado pastoral se enfoca en forjar creyentes en constante crecimiento espiritual, que conformen familias fortalecidas por su íntima relación con Dios, mientras evangelizan a los aún no alcanzados por Cristo y reciben con amor a aquellos hermanos que regresan a los pies del Señor. Comparte el Evangelio en fraternal compañerismo, orando por las necesidades, compartiendo la palabra y alabando a Dios de todo corazón.